Hola, Susan. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. ¿Y vos? Bien, qué bueno verte. Celebro este encuentro en el que vamos Totalmente. a charlar un ratito en este Entre Pares sobre estrategias de gamificación en educación superior, ¿no? Sí, Tema así es. que nos interesa. A mí personalmente, bueno, vos ya sabés, estuvimos intercambiando lo que tiene que ver no solo con la gamificación, educación superior, sino con todo lo que tiene que ver con la temática del juego, lo lúdico, las estrategias lúdicas. Vamos a ver si en el marco de esta charla podemos hablar un poquito de todo eso. Me apasiona, no solo me gusta y no solo es un tema al que le dedico, sino que me apasiona. Sí, totalmente. Además, es un tema creo que ya ineludible por el lugar que tiene el juego en nuestra cultura. No sé si te parece a vos eso. Yo estoy de acuerdo. Ahora, digamos, de algún modo se está escuchando, ¿no? Parece como que en los entornos educativos, especialmente en educación superior, se descubrió al juego, ¿no? Como el valor, digamos, potente que tiene el juego para nuestras propuestas. Pero bueno, yo que vengo desde la educación inicial y como comentábamos también, sabés que para nosotros digamos, el juego acompañó la educación inicial y a la educación inicial, digamos, y a las propuestas educativas desde ese nivel, desde casi el nacimiento mismo de los jardines de infancia, ¿no? Y eso también tiene que ver porque, bueno, nada, el juego es algo inherente al ser humano, ¿no? Los seres humanos jugamos siempre, los seres humanos juegan en todas las culturas, a veces ocurre que desde ciertos lugares, desde ciertos sentidos, ¿no? Pareciera que el juego está como más pensado para lo que es de los chicos y para los chicos y que solo puede pensarse su finalidad o su sentido educativo para esas edades, para las edades tempranas, y sin embargo creo que coincidimos en que el juego primero es un derecho, es una necesidad digamos, y debería estar presente no solo allí, sino también a lo largo de la vida de todo el individuo y también en los niveles superiores del sistema. Totalmente. Además, pensándolo también, no solamente como una actividad cultural, digamos, desde las acciones o de las actividades que hacemos los seres humanos, también pensándolo hasta desde una cuestión mediática. Yo vengo de las ciencias de la comunicación, como sabes, ¿no? Y es sin duda uno de los medios que tiene una relevancia en la actualidad y que está arrasando incluso a nivel industria, ¿no? Dentro de las industrias culturales, de hecho, desde el 2018 es la industria que más recauda, las industrias del entretenimiento, o sea, supera al cine, que es Claro. un enorme, un gigante, supera a la industria del streaming, que bueno, hoy encima en este contexto podríamos pensar que puede estar teniendo cierta competencia y sin embargo la industria de los videojuegos tiene un lugar súper importante y como vos decías, o sea, no se trata solamente de algo que hacen los más chicos, ¿no? Como, bueno, que dura un tiempo de nuestra vida en una etapa de desarrollo, sino que si uno se pone a mirar un poco esos números de esa industria, se encuentra con que el promedio de edad, el promedio, eso quiere decir de que hay gente más grande, más chica, es de 35 años quienes usan estos medios en su cotidiano. Así que, por supuesto que tiene que tener un lugar entiendo, por lo menos desde mi perspectiva, que tiene que tener un lugar en la educación y que no solamente tiene que ser pensada para la educación de los más chicos. Claro. Sí, yo el otro día estaba viendo fenómenos tales como los mundiales de videojugadores, ¿no? Donde es un fenómeno que quizás, no sé, para las personas de mi generación nos resulta bastante ajeno, y sin embargo hay gente hay equipos, hay profesionales que se dedican a esto. Por supuesto, la industria del videojuego no solo involucra la producción y elaboración de los juegos como objetos culturales, sino como el gran digamos, el gran micromundo en torno a las prácticas sociales y culturales del mundo de los videojuegos entre los streamers, y esto que te estaba señalando respecto de los jugadores de mundiales de videojuegos, los equipos, y los financiamientos que hay respecto a esos equipos, y bueno, los consumos culturales de eso. Hay gente que se reúne en estadios para observar campeonatos de videojugadores, en donde dos equipos de videojugadores juegan en una consola y eso se transmite, ¿no? Y eso es consumido culturalmente. O sea que es un fenómeno, como decís vos, acuerdo totalmente, que es un fenómeno que, digamos, no podemos dejar de mirar, ¿no? En el contexto actual.
Y eso me lleva como también un poquito a pensar, porque bueno, digamos, o quizás pienso que quienes nos están escuchando pueden estar pensando, bueno, ¿y cuál sería? Ok, esto es un fenómeno masivo, es un fenómeno cultural, como también son otros fenómenos mediáticos, pero entonces, ¿cuál sería el valor o el sentido de incorporarlo en nuestras propuestas pedagógicas? ¿No? Sí. Esa es como la pregunta, o eso es lo que tratamos Claro. de descifrar las educadoras, ¿no? Los educadores también. Porque bueno, esto que decías al principio vos, o sea, desde el nivel inicial nos parece evidente y lo vemos en los más chicos, en nuestros hijos, en las personas menores de edad, cómo relacionan o cómo el juego les permite construir conocimiento, les permite conocer el mundo, y eso nos resulta como totalmente fácil de identificar. Ahora, cuando empezamos a crecer, pareciera ser que cada vez debe perder, o sea, desde nuestra cultura, ¿no? Pareciera que debería perder centralidad y deberíamos dedicarnos a cosas serias, ¿no? Y en la universidad esto se tiene como una gran verdad, ¿no? O sea, me estás pidiendo que juegue, ¿cómo voy a jugar yo? ¿Qué es esto de jugar en la universidad? Claro. Y precisamente nosotros ahora, digamos, como vos señalabas, desde el punto de vista comunicacional o desde tu formación comunicacional, mirás el juego con buenos ojos, pero también nosotros los pedagogos y los que nos estamos dedicando a la tecnología educativa, estamos encontrándonos con la posibilidad y con propuestas organizadas en torno a lo lúdico en niveles superiores del sistema, como una manera de superar lo que, por ejemplo, Edith Ditwin, nuestra gran pedagoga, señalaba como las perspectivas más didácticas más clásicas, ¿no? Esta idea de, digamos, de una enseñanza que está pensada como una transmisión de un docente que porta el saber que tiene que ser como vaciado en un alumno, que precisamente está vacío, que tiene un rol pasivo, ¿no? A través de una secuencia lineal. Entonces la idea, hay como una tendencia actual en la cual abogamos vos y yo, creo, de superar estos modos de trabajo hacia propuestas más interesantes, más significativas, que nos empoderen, y desde ahí aparecen los juegos, ¿no? Ya hace, creo que 20 años, Jean-Paul Gee señalaba, bueno, ¿qué nos tienen que enseñar los videojuegos, ¿no? ¿Qué nos tienen que enseñar respecto del aprendizaje y respecto de la educación? Porque él consideraba que a mí me pareció un libro como bastante su aporte y toda su teoría, me parece como que marcó un antes y un después en el pensamiento pedagógico y tecnológico respecto de la incorporación de tecnologías en los niveles superiores del sistema a partir del uso de los videojuegos, ¿no? Y él nos decía, no hay escuelas de videojuegos. Y fíjense de qué modo, digamos, no hay escuelas de videojugadores. ¿Cómo se aprende a jugar? Y desde ese lugar decía, esto es un nuevo alfabetismo. ¿Y cómo se aprende? ¿Cómo lo aprenden los chicos y los jóvenes? ¿Y cómo lo dominan? Entonces, otra vez, hay como ahí fenómenos que resultan interesantes de mirar. ¿Y qué cosas son las que nos resultan interesantes? Bueno, hay como una respuesta como muy trillada que tiene que ver con la motivación, ¿no? Digamos, que es como algo bastante, digamos, que se pone bastante en evidencia muy rápidamente. Es decir, bueno, Sí, ¿qué nos ¿cuál pasa? ¿Qué nos pasa al claro, jugar? ¿qué nos pasa al jugar? Exactamente, exacto. Pero a su vez, cuando un estudiante, bueno, cuando un jugador se enfrenta al universo, a un videojuego, lo que se enfrenta es a un gran problema que tiene que resolver, ¿no? A un reto, a un desafío épico, y para poder resolverlo tiene que poner en juego los conocimientos que tiene sobre el juego en sí y sobre las dinámicas del juego. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros podemos utilizar eso? Digamos, ¿qué pasaría si eso lo podemos pensar en términos de los modos o de los contenidos o de las habilidades que nosotros entendemos o buscaríamos que nuestros estudiantes, futuros profesionales puedan adquirir? Entonces ahí eso es la segunda cuestión, ¿no? Que es muy importante en términos de que sabemos que las personas juegan los conocimientos que tienen. Entonces, difícilmente otras propuestas pedagógicas sean genuinamente tan constructivistas como esta, ¿no? Y ya me meto en algo que íbamos a hablar al final, pero que tiene que ver como con las bases, porque digamos, el videojugador, si nosotros pensamos propuestas pedagógicas que se nutren de los videojuegos, lo que vamos a proponer es esto, son retos, tareas
en las cuales nuestros estudiantes tengan que asumir un rol activo y que tengan que hacer uso de los conocimientos que tienen o que están a medio construir, y para eso se tienen que mover en el marco de su zona de desarrollo proximal, y en ese movimiento es que los conocimientos y las habilidades se van adquiriendo. Entonces digo, difícilmente podemos lograr alguna otra estrategia tan constructiva como esta, ¿no? Y si lo pensamos en términos de la colaboración y en términos de, digamos, pensar propuestas lúdicas en el marco de un trabajo en equipo, esto se potencia mucho más. Totalmente. No sé si estás de acuerdo. Sí, no. O sea, no lo podés decir mejor. Y resuena en muchas estrategias que los educadores ya tenemos, ¿no? O sea, no, esto que vos lo estás relacionando ahora, pero de todas maneras, digamos, no resulta difícil de ser comprendido por los pedagogos, por las pedagogas. Claro. ¿No? O sea, hemos tenido varios años y varios momentos de discusiones respecto de estas posibilidades de aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en, ¿no? En proyectos, ¿no? Y de alguna manera se puede, tranquilamente se puede pensar estas perspectivas. Claro. Algo que me quedaba pensando por ahí para también, si alguien nos escucha, ¿no? Conversando sobre estas cuestiones, es que a veces nosotras estamos hablando como con varias palabras clave que se vienen discutiendo, ¿no? Y quizás, bueno, en la conversación se van mezclando, ¿no? Pero ¿cómo podemos ayudar o cómo podemos pensar la diferenciación entre esas palabras como la gamificación o bueno, algunos le dicen ludificación, la idea de los juegos serios o la idea de los videojuegos educativos, el edutainment, ¿no? Como que aparecen un montón de palabras ahí en la conversación que por ahí podemos, no sé, tirar algunas ideas como para diferenciarlas y poder aportar desde ahí. Dale, me Bueno, gusta. ¿con cuál te quedarías vos, no? O sea, si te gusta más una, otra. Bueno, a mí me parece que hay como una primera distinción que tiene que ver con pensar el juego, digamos, con tomar los juegos, la experiencia de los videojuegos y a partir de ahí pensar estrategias metodológicas que lo que hacen es recuperar la experiencia del videojugador jugando videojuegos a los videojuegos o los juegos serios. En este sentido, esta segunda instancia tiene que ver con el uso o el desarrollo de materiales de juego. Entonces, a partir de esa discriminación, yo uso como sinónimos gamificación, ludificación, ¿no? Gamificación es un anglicismo que toma la palabra games, ¿no? del inglés. Y digo, la gamificación y la ludificación tienen que ver es una estrategia metodológica, claramente, no está asociada al desarrollo, al uso educativo de alguna herramienta. Existen plataformas, existen plataformas que ayudan en estas propuestas de gamificación, pero no necesariamente. Se pueden desarrollar propuestas de... Sí. No, eso, que incluso se pueden desarrollar propuestas que estén gamificadas y que no tengan nada que ver con jugar. Muy bien, exacto. Sí. Entonces, la gamificación alude a esas estrategias, a esos principios y mecánicas que usan los juegos, bueno, exacto. No sé, los puntajes, las insignias, el pasar de nivel, ¿no? Eso que por ahí reconocemos en los premios, en cualquier juego, pero no necesariamente podemos generar de eso una experiencia jugable, digamos, de disfrute, de juego, en los otros sentidos que lo estábamos tratando de definir antes. Entonces, por ahí, como bueno, pensar la idea de gamificación, por lo menos yo la pienso desde ese lugar, que es una estrategia muy, muy útil y que la llevamos adelante, o en algunos proyectos la llevamos adelante y demás, pero no es como la única estrategia que podemos usar cuando pensamos en el uso de los videojuegos o de los juegos como estrategia de enseñanza, ¿no? Exacto. Y después muchas veces bajo el nombre de gamificación, digamos, recientemente se han expandido y también entiendo yo que el fenómeno pandémico colaboró a la expansión del uso de estas plataformas que son muy interesantes, que ya brindan como unas ciertas plantillas y mecánicas lúdicas que aparecen con el nombre de gamificación, pero en realidad, básicamente, en función de este acuerdo mutuo que tenemos
vos, Sofi, en realidad lo que nos ofrecen es como herramientas, entornos y posibilidades para generar edutainment, de algún modo, ¿no? ¿Y qué serían los edutainment? Serían, bueno, juegos educativos. Es un nombre también combinado, digamos, que alude como a esta doble vertiente de educación y entretenimiento. Los edutainment han tenido como un boom, en realidad tuvieron su boom en la industria, el software y el desarrollo de software educativo, de propuestas para la educación en la década de los 90, y bueno, fueron muy cuestionados porque finalmente, para decirlo en sencillo, no eran ni chicha ni limonada, ¿no? Porque en realidad muchos de estos edutainment, digo, terminaban siendo como una réplica de las actividades que se realizaban en las carpetas, con, digamos, con una cierta gráfica y una cierta interactividad que los hacían un poco más atractivos, pero que pedagógicamente no eran muy potentes. No obstante, bueno, existe, yo digamos lo que valoro respecto de estas propuestas actuales es que nos ofrecen a los educadores, otra vez, instancias para producir buenos materiales, en la medida en que nos podemos adaptarlos a nuestros objetivos, a nuestros contenidos y a nuestras propias representaciones, ¿sí? Para posible incorporar imágenes y demás. Y finalmente hay como bueno, están los videojuegos en sí, hay propuestas de uso de videojuegos comerciales también, por ejemplo, toda la línea de desarrollo del Minecraft, ¿no? Que tuvo tanta repercusión y tanta auge hace unos años, y también hablamos muchas veces de los juegos, como para terminar la caracterización, no sé si te parece hablar un poquito de los juegos totalmente. serios. Ok, que el juego serios, bueno, sí, serían como una clase especial de videojuego. Es un videojuego, ¿no? Pero su carácter serio está dado porque atiende que busca digamos, la sensibilización, busca que el usuario, el jugador... La inmersión. Bien, la inmersión, exacto, pero en determinados como problemas o la asunción de determinados roles que tienen que ver con la atención a problemas de lesa humanidad, a problemas de la concientización de problemas sociales. Y muchas veces como que te ponen en una situación, te ponen en un desafío que quizás uno no suele, digamos, estar de manera cotidiana, ¿no? Entonces te ponen a tomar decisiones, ¿no? En esos contextos que por ahí son tan difíciles de tomar, ¿no? Y que Pueden son simular. reales. Lo que tiene interesante es que ese otro punto es que el juego serio, a diferencia del videojuego común, no es un universo fantástico, no sos un asesino de las eras, por ejemplo, que vas recorriendo distintas eras, sino que sos un empleado de aduana que tiene que decidir, por ejemplo, qué inmigrante ingresa o no, y te pueden someter a coima o no. Entonces también desde allí en el videojuego serio también se juegan como la necesidad de tomar decisiones de tipo moral, ¿no? Que es lo que los diferencia. O quizás sos una persona que está luchando contra células cancerígenas y que lo tenés que quizás derrotar con un arma. Entonces eso también se utiliza mucho en educación hospitalaria, ¿no? Entonces son muy interesantes también en términos de objetos culturales. Pero totalmente. A nosotros, ¿con qué nos gusta, qué concepto nos gusta trabajar? Y en realidad no solamente por ser un término más paraguas, más amplio, ¿no? Sino justamente para recuperar esto, de qué podemos aprender de todos estos, de esta tipología y cómo la podemos llevar al aula. Básicamente a mí me gusta, y creo que es lo que a vos también te gusta de llamarlas así, me gusta trabajar con estrategias lúdicas de enseñanza, ¿no? Tomar justamente ese lado estratégico y llevarlo a la pedagogía o a la didáctica, ¿no? De cómo vamos a actuar en el aula. Exacto, porque nos gusta eso, nos gusta pensar en el uso estratégico del juego, porque nos gusta, cuando hablamos de estrategias lúdicas, estamos hablando del uso de cualquiera de estas herramientas que mencionamos o no, o de herramientas quizás tecnológicas como ser un padre. ¿Cuál sería la posibilidad de montar o de pensar una estrategia lúdica que esté soportado en un mural colaborativo, ¿no? Y porque a su vez nos estimula a explorar la dimensión creativa de nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, desde ahí nos quedamos con esa idea. Sí, y eso puede también como para ir cerrando esta discusión que estamos teniendo, esta conversación, es, bueno, justamente desde qué lugar, cuál es el rol del docente en esta facilitación del juego, ¿no? En la idea de facilitar la experiencia del juego en la universidad.
No sé, yo por lo menos tengo experiencia no solamente de ponerlo en práctica en el aula, también trabajo en una universidad, en la Universidad Maimónides, en la que estamos trabajando junto con mis compañeros, Durgal Nalar, bueno, Valeria Drelichman, Facundo Colantonio, que somos el equipo lúdico, estratega de la universidad. Estamos generando estrategias, pero pensándolas como también viendo qué posibilidades hay de usar el game design para los chicos que estudian diseño multimedial, que justamente ellos tienen que aprender a diseñar videojuegos también, o diseñar estas experiencias. Entonces ahí nuestro rol se vuelve central, pero es evidente en ese contexto, en esa carrera. Pero también este rol del educador como facilitador de la experiencia del juego y jugar puede abarcar otras carreras. Claro. Y eso es lo que vos por ahí también tenés también experiencia, ¿no? Sí. De enseñar a otros docentes a ponerse en ese espacio. Exacto. Sí, eso, bueno, a mí me lleva en educación superior, bueno, fuertemente a mis experiencias de profesorado, personalmente, ¿no? Pero aspiro como a poder también acompañar estos procesos en la educación universitaria en general, ¿no? Y pienso que, bueno, que para eso lo que necesitamos es no solo, digamos, conocer de las herramientas, conocer estas experiencias, creo que todo eso nos nutre, pero que lo que requerimos es bueno, claramente vamos a necesitar poder apelar a nuestra imaginación y a nuestra creatividad para pensar como formas más novedosas de enseñar, que estén como más en la línea de lo que nuestros estudiantes están hoy, digamos, viviendo en términos de acceso al conocimiento y el procesamiento de la información por fuera de las aulas universitarias, ¿no? Y para eso, bueno, va a haber que poner en juego creatividad, imaginación, que son habilidades que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Pero que quizás, bueno, intentamos, y quizás no las tenemos tan a flor de piel a la hora de pensar nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Sí. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que hemos abarcado casi todos los temas que nos queríamos compartir. Sí, sí, creo que sí. Bien, bueno, gracias por este momento. Sí, también te agradezco, Su. La verdad que fue un placer compartir tanto la preparación de esta conversación como esta conversación en sí misma. Muchas gracias. Bueno, ya que estamos, agradecemos al CITEP que nos invitó a ser parte. Así es. Muchas gracias. Y a sus organizadores. Gracias.